En este día, hermanos, he tenido una inquietud de predicar, más que todo, más que una prédica, hermano, es una enseñanza, hermanos, es una enseñanza, hermanos, y se llama, hermano, defiende el Evangelio. ¿Y cómo, hermano, tienes que defender el Evangelio? ¿Por qué he sentido esta necesidad, hermano, de hablar hoy día de defender el Evangelio? Porque nosotros, ustedes ya saben, hermano, estamos saliendo a las calles, estamos yendo a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la calle, hermano, encontramos diferentes opiniones, gente que cuestiona el Evangelio, gente que habla esto, el otro, han escuchado algo o han ido tal vez alguna vez por coincidencia o porque el Señor les ha llevado a la iglesia una única vez y han escuchado una palabra y esa palabra está pesada en su vida y entonces nos cuestionan de todo, hermano. Entonces por eso esa inquietud de sentir hoy día, hermano, más que prédica es una enseñanza y se llama el título, hermano, defiende el Evangelio, defiende el Evangelio. No dice la palabra de Dios, hermano, no dice peléate, no dice debate, no dice cuestiona, dice defiende el Evangelio. Y para esto, hermano, vamos a ir a un texto base que está en Primera de Pedro. Si la pantalla me ayuda, hermano, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Desde el 14 vamos a leer, hermano, para entender. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos, desde el 14 vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: mas también si alguna cosa padecéis, dice, si padeces algo, dice, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. En esta primera parte, hermano, dice que ustedes, por la justicia, dice, o sea, la justicia está llamando al pueblo que está afuera. Dice, no, ellos, no puedes, en otras palabras, hermano, dice, el cristiano no puede achicarse, no puede contristarse, no puede estar de pena, no puede tener miedo, hermano. Eso quiere decir la palabra. No nos conteste. Dice bien claro aquí, para entender, hermano, vamos a volver a leer. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni conturbéis, ni tengan pena, dice. En el versículo 15 dice, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados, hermano, para presentar, ¿qué dice, hermano, la palabra? La palabra nos respalda, hermano, para presentar defensa, hermano. Tienes que defender, dice la palabra. Y el título de la prédica es defiende el Evangelio, hermano. Y dice aquí, para defender, para presentar defensa con mansedumbre, otra palabra clave, mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, de nuevo, hermano, para entender bien, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso, hasta ahí, hermanos. Bien claro, hermano. Encontramos, hermano, palabras claves en este versículo 15 que dice preparados. Hermano, entonces, un soldado, hermanos, ¿cómo se va a preparar en el cuartel? Por ejemplo, en el cuartel, los que hemos ido los hombres al cuartel, ¿cómo nos preparamos, hermano? Haciendo nuestro servicio un año a la nación hay que ser el servicio. ¿Para qué nos preparan, hermano? Para agarrar metralletas, para agarrar armamento bélico, hermano. ¿Para qué? Porque puede haber una posible guerra.
No, y cualquier momento llama el escalón tanto, del año tanto, preséntense en los centros militares. Tú tienes que estar preparado, hermano. Tú has ido a una instrucción militar y estás preparado para defender tu país, tu nación, hermano, de una invasión. Igual el Señor dice esta palabra, hermano, que dice, siempre preparados para presentar defensa, la otra palabra, con mansedumbre y perseverancia. 4 palabras: preparados, defensa, mansedumbre y perseverancia. Y hermano, para estar preparados como el cuartel, hermano, este es pues nuestro centro de entrenamiento, la iglesia, hermano. Aquí, hermano, tenemos que decir palabra para estar preparados. Amén, hermanos. Entonces, a eso estamos viniendo aquí, hermano. No estamos viniendo a perder el tiempo, hermano. A veces yo, cuando estaba iniciándome, hermano, y entiendo, hermano, los hermanos que recién están viniendo, hermano, a veces decía, no, ¿para qué estoy yendo? Puedo leer en mi casa, puedo estar, ¿para qué voy temprano? No hay movilidad de la mañana, o hace frío, me enfermo, mis pies me duelen. Todo podemos argumentar, hermano. Está bien, hermano, cuando uno es nuevo, pero cuando ya es tiempo, hermano, tenemos que saber a qué estamos viniendo a la iglesia. Porque, hermano, en la calle hay miles de conjeturas, hay miles de cuestionamientos. Quieren debatir la palabra, quieren ellos hacernos ver que nosotros estamos mal, en que ellos están bien. Sin embargo, es todo lo contrario. Para eso, hermanos, venimos a la congregación a prepararnos para asumir defensa, hermano, con perseverancia, con mansedumbre. Amén, hermanos. Y para esto, hermano, siempre en la calle, vamos, dice, hermano, si le prediques la palabra del Señor, viene pronto. Che, hermanito, después que le hablas, te dicen, hermano, ¿de qué? ¿A qué religión perteneces o a qué denominación? Inclusive hay personas que no saben este término de secta. Te dicen, ¿de qué secta eres? Y uno se niega, ¿no ve? Secta me está diciendo, es que no saben. Tú tienes que saber entender, hermano. Y esa es la pregunta, ¿no? Dicen, ¿de qué denominación? Quieren saber, hermano. Por eso hoy día, hermano, como un ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, ¿tú dónde asistes, hermano? Tienes que defender dónde asistes. Pero eso no quiere decir, hermano, que al ver que asistes a una iglesia, tal vez está en la sana doctrina, hermano, tú piensas que la denominación, o bien el nombre de la iglesia, o bien tú eres bautista, o eres, ya, vamos a hablar en general, diferentes denominaciones, hermano. Eso no nos va a salvar, hermano. Eso es verídico, hermano. El que salva es Cristo, hermano, nada más, hermano. Amén. ¿Quién viene pronto? Él viene, hermano. Si Él se ha ido y viene pronto, hermano, es el único que nos va a salvar, hermano. Él nos va a llevar al Padre, hermano. Amén. Entonces, no es con la finalidad, hermano, de decir, no, nuestra iglesia es la mejor o esta es la mejor. No, hermano. Solamente tienes que saber, tienes que prepararte. ¿Dónde estás asistiendo, hermano? A ver, como un ejemplo les voy a dar, hermano. Si el hermano me ayuda con la pantalla, el logo de la iglesia, me lo puedes poner en pantalla, por favor, hermano. ¿Qué se llama nuestra iglesia, hermano? Y saber, hermano, Iglesia Evangélica, Restauración y Vida. Ahora, ese nombre, hermano, no es porque al pastor se le ha ocurrido o esto o el otro. Hermano, Dios ha dado ese nombre, ha puesto en su corazón y ponerlo. Y es bíblico. La iglesia donde tú asistes, hermano, tiene todos los fundamentos, hermano. Por ejemplo, hermano, para entender eso, el logo. Iglesia, dice, para empezar. La iglesia, hermano, ¿de dónde proviene? Hay gente en la calle, ¿por qué te llamas iglesia vos? Va a decir, hermano, y tú tienes que saber responder. Decir, por ejemplo, hermano, ¿dónde aparece la iglesia? Tú tienes que saber, hermano. La iglesia aparece, hermano, cuando el Señor Jesucristo se va al cielo y deja la gran comisión. Dije, ir y predicar a todo el mundo, dice. Nuestro Señor Jesucristo, cuando asciende al cielo, deja esa misión. Y ahí los apóstoles, los discípulos del Señor, se empiezan a juntar, hermano, en casas, en lugares. Porque, hermano, la persecución a la iglesia era fuerte en esos tiempos, hermano. Entonces, la gente, los creyentes cristianos de ese entonces, hermano, se piensan a juntar, hermano.
En la Biblia dice que 120 estaban esperando el Pentecostés, la promesa del Señor. El Espíritu descenderá y ustedes serán llenos del Espíritu, y eso les dará fuerza para ir a predicar, para proclamar el nombre de Dios. Entonces de ahí se forma una iglesia, el conglomerado de personas. Ahí se forma esta iglesia, hermanos, para saberlo, hermano. Entonces empieza cuando nuestro Señor Jesucristo dio el mandato importante para estos tiempos y para la iglesia primitiva, que era ir y predicar. Desde ese momento aparece la iglesia, hermano. Antes, hermano, era en el antiguo pacto, lo que era el Antiguo Testamento, se llamaban sinagogas. Y esas sinagogas, hermano, no eran para asuntos religiosos nomás, eran, digamos, como auditorios para también tratar temas políticos, temas coyunturales, temas de, por decirles, por mi zona, como en ese tiempo, digamos, queremos sanear la tierra o querían tener agua, entonces ¿cómo vamos a traer? Para eso eran las sinagogas, pero desde que nuestro Señor Jesucristo dejó el mandato, solamente era, inclusive Pablo dice que son las, decía en el primer momento cuando se sabe de congregación, esa palabra, hermano, lo menciona Pablo. Pablo dice, la congregación de los creyentes del Evangelio. Ahí primera vez se sabe de congregación. Ahora, no es malo, hermano, que otras iglesias se llamen congregación. También está bien, hermano, congregación. Pero en la iglesia aparece por el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Quiero dejarme entender, hermano. Porque, hermano, hay que ser soldados preparados para salir a la batalla, hermano. Ese es el objetivo de la iglesia. Ahí bien claro, iglesia. Entonces, para saber eso, hermano, iglesia es eso, hermano. Iglesia proviene, a ver, vamos a ser más explícitos. La palabra proviene del latín ecclesia. Eso es iglesia. Antes en su nombre original era ecclesia, que significaba asamblea de ciudadanos para discutir asuntos políticos. Pero Pablo también usó la palabra de congregación de creyentes. También es válido congregación, hermano. Ya. Y el segundo dice evangélica. Evangélica es a nivel general. Evangélica, está hablando a nivel general. Pero evangelio viene de evangelio. ¿Y qué es el evangelio, hermano? Proviene del latín, se corta la palabra en dos. Que significa, hermano, bien. Y ángelos, que expresa mensajero. Entonces, hermano, si tú lo unes la palabra en el antiguo, que era la iglesia, eclesia, y el evangelio significaba, hermano, buena nueva o mensaje feliz. Eso es evangelio, hermano. Es un mensaje feliz. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje, hermano, que tú puedes tener vida eterna. Es un mensaje, hermano, que en Cristo Jesús hay salvación. Es un mensaje, hermanos, que tú cuando cometes pecados tienes un mediador, tienes un abogado ante el Padre, y ese abogado es Jesucristo, hermano. Amén, hermanos. ¿Quién viene pronto? Nuestro abogado, hermano. Él intercede, hermano. Cuando tú estás mal delante de Dios, cuando tú pecas deliberadamente, hermano, Él dice, yo he muerto por Él y Él merece el perdón. Intercede ante el Padre. Por eso la Escritura dice que Él es nuestro abogado. Él va a interceder ante Dios. Amén, hermanos. Amén, hermano, porque eso es lo que es nuestro abogado, es nuestro mediador, hermano. Entonces, hermanos, vayamos a la palabra. Entonces, ¿se ha entendido? Entonces, hermano, la iglesia evangélica, miren, para que me entiendan, la palabra de Dios, hermano, no es que está dividida, literalmente, Antiguo, Nuevo Testamento. Pero nosotros, hermano, hemos nacido en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, los israelitas, hermano, el trato de Dios era diferente. A ellos, hermano, cuando pecaban, se les hacía hacer multas. Como decir, ¿no? Tú no asistes a tu reunión de tu zona, ¿qué tienes? Multa, ¿no? 100 pesos de multa, 200, de acuerdo a lo que la reunión
da un voto resolutivo y dice: no, se va a multar por 200, 300 bolivianos por que no asistas a tu reunión. Igualito era el antiguo pacto, hermano. Cuando tú deshonrabas a Dios, pecabas, hermano, tenías que pagar una penitencia. Y ahí ofrecían corderitos, todo, hermano. Eso era el antiguo pacto, el corderito vivo. Por eso dice el Señor: es el cordero que fue al matadero. Él es el sacrificio de nosotros. O sea, nosotros pecamos, hermano. Hasta el mundo de afuera, hermano, está pecando. Pero hay una persona que ha muerto. Hay una persona que ya ha dado su vida por él. Y si él acepta al Señor Jesucristo, él es perdonado, hermano. No importa, dice el Señor, que sea violador, que sea asesino, todo. Pero eso sí, hermano, no, que desconoce la palabra, hermano, que no ha leído, que no quiere leer la palabra, que rehuye, pero comete. Pero si el Señor toca, si un evangelista, hermano, llega a su corazón, hermano, por eso el Señor viene y predicar, dice. Entonces él se arrepiente, hermano, él haya, hermano, ese perdón mediante Jesucristo. Como una multa, ¿no ve? La multa ha sido pagada por nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor de tu zona viene, Él paga la multa. Ya no ha asistido, entonces yo voy a pagar su multa de 200. Entonces tú eres ya libre, puedes asistir, sigue, puedes acceder a derechos del agua, luz, todo. En una urbanización nueva se hace eso. No sé si me han entendido. Entonces, eso es, hermano, el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y en el antiguo pacto era eso. Ahora, desde el nuevo pacto, hermano, ya es diferente, hermano. Ahí, hermano, ya somos, a ver, ¿cuál es, hermano? Tienen que tener esto bien claro. ¿Quién salva a las personas? ¿Por qué salimos a predicar? ¿Por qué estamos aquí congregados? Porque el Señor Jesucristo ha traído la buena nueva, la noticia, hermano, una gran noticia. No es cualquier noticia, hermano, no es una noticia de estar en guerra este país, no, es una noticia primordial, que mediante Él somos salvos. Esa noticia de si tú perseveras, hermano, tienes vida eterna. Esa noticia es la que, hermano, nos salva. Y entonces, hermano, la iglesia tiene que ser mensajero del Evangelio. Por eso se llama iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica da el mensaje de salvación, el Evangelio. El Evangelio es el que salva, hermano. El Señor Jesucristo ha anunciado que este Evangelio será predicado en todo. Ahora, hermano, tampoco, pero miren, hermano, cuando yo era nuevo en la pandemia, les voy a contar, yo no estoy mintiendo, hermano, mi esposa es testigo. Antes iba, hermano, como un religioso, congregaba, pero en la pandemia el Señor ha tocado mi corazón y he leído, hermano, quien sea, a ver, preguntar, hermano, ¿de dónde puedo leer la Biblia? Empezar. Pero sabes, hermano, le empiezo desde Génesis leer. He leído, hermano. No voy a decir que no, a medias entendí, no entendía. Pero cuando he pasado al Nuevo Testamento, hermano, ahí estaba pues la solución. Lo más, no te voy a decir importante, sino es primordial. Yo ahora digo, hermano, no es bíblico, no te voy a decir, el hermano ha dicho que leamos el nuevo nomás. Todo es necesario, hermano. Pero yo les aconsejo a los nuevos, por mi experiencia, esto no está escrito, hermano. Hay que empezar por el Nuevo Testamento. Porque empezando, hermano, pues el Nuevo Testamento está dividido en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese es el evangelio. Eso narra lo que ha venido Jesucristo a dar la buena noticia de salvación. Eso tienes que saber bien, hermano. Lo primero que tienes que saber es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los evangelios. Después de eso, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, desde el nuevo, hermano, dice que es adelante, pero desde que acaba, hermano, Juan, Hechos de los Apóstoles. Y a esos, hermanos, sin Jesucristo, lo que es el Evangelio es con Jesucristo. Cuando predicaba el Señor Jesús, ellos narran de diferente manera, pero casi igual es. Igual hay, por ejemplo, las parábolas, todo está en los 4 libros, pero diferente narran. El que ha leído, hermano, me va a entender. Entonces, eso primero. Después vienen Hechos de los Apóstoles. Después viene Pablo, hermano. Pablo ya es mandado hacia los gentiles, a los extranjeros. A este tiempo, Pablo predica en Galacia, Tesalónica, Colosenses, Romanos, todo.
Después, hermano, hay también, hermano, primera de Pedro, segunda de Pedro. Ahí ya Pedro habla, hermano. Pedro ya accede al evangelio, pero él ya entiende que hay que predicar a los gentiles, a nuestro tiempo. Después ya viene Apocalipsis. Pero, hermano, para una persona, hermanos, tú, hermanito, que estás sentado aquí, quieres hablar de la palabra a tu familia. Porque yo empezaba así, hermano. ¿Sabes qué, hermano? No es con la condición de, no sé, hermano, tal vez ustedes lo ven, el hermano enseña como él quiere. No, quiero expresarles mi testimonio o cómo yo he obrado. Primero he ido a mi familia, hermano, porque mi familia me conoce, de mi esposa más que todo. He ido y les he predicado y el evangelio ya sabía. Este es el evangelio, según esto somos salvos, esto. Es lo primero, porque hay personas, hermano, a mí cuando me han predicado en una invitación de unos familiares, primero me han predicado del antiguo pacto, que hay que ser así, un señor a venir con gorrita, con todo, mi esposa es testigo. Yo no, primero es el evangelio tenemos que saber, hermano, memorizar de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tienes que saber de memoria, hermano, porque eso es la palabra, la vivencia de nuestro Señor Jesucristo, las noticias buenas de salvación. Eso es, hermano. Amén, hermanos. ¿Quién viene pronto? Maranata, hermano. Cristo viene pronto. Así que, hermanos, eso es. Entonces, hermano, cuando tú sabes el evangelio, hermano, fácilmente vas a ir a predicar. Les vas a decir, esto ha dicho nuestro Señor Jesucristo, esto ha dicho nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice en su palabra, imítenme a mí. El que ha hecho cuando ha nacido todo eso, Él iba con los maestros, predicaba del evangelio, predicaba de la gracia de Dios, y eso ha pasado hasta este momento. Entonces, por ejemplo, evangélica, restauración. ¿Qué es restauración, hermano? Ya, en palabras textuales, hermano, es recuperación de una situación anterior. Un ejemplo, recuperación, restaurar. Por ejemplo, una silla se ha quebrado, lo rompemos, lo clavamos. Ya, cuando está roto una pata ya no tiene su funcionalidad, pero cuando lo restauramos ya sirve. Igual un matrimonio, en un matrimonio es mejor. Un matrimonio, hermano, cuando se han casado, bien alegres, felices, compartían, iban hasta el baño juntos. Luego, hermanos, se han aburrido, el otro ya otra cosa. ¿Qué ha pasado? Se han aburrido y al último se separan. ¿Y quién es el encargado, hermano? A veces las personas, por nuestro orgullo que dicen en el mundo, no somos capaces de dar el primer paso para reconciliarnos. Pero ¿quién es nuestro restaurador? ¿Quién restaura matrimonios? ¿Quién restaura al que es borracho? ¿Quién restaura al delincuente? ¿Quién restaura a la persona que está perdido en brujerías, en todos? Es Cristo, hermano. Él es nuestro restaurador. Entonces, hermano, el nombre es bíblico. Restaurar, hermano, las vidas perdidas de afuera, hermano. Amén, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, restaurador. Por eso la congregación será restauración. Y vida, hermano, ¿qué es vida? Vida es, hermano, esa persona andante, ese ser que tiene cuerpo, espíritu y alma. Eso es vida. Sin esos tres elementos no hay vida. Porque el Señor dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, hermano. Entonces, hermano, cuando tú estés, hermano, predicando y digas, hermano, yo voy a la iglesia de restauración y vida, evangélica, hermano. ¿Por qué evangélica? ¿Por qué? Porque pregonamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra principal tarea, hermano. Después, hermano, vienen las cosas, hermano, que también tenemos que saber. El Apocalipsis, tenemos que saber también las profecías de Daniel. Tenemos que saber también, hermano, qué dice Isaías para este tiempo. Qué dice, hermano, el lamento de Jeremías. Todo eso después, hermano. Pero lo primero, hermano, es el evangelio, hermano. Amén, hermanos. Espero que lo lleven en su corazón esta enseñanza, hermano. Porque es útil para estar, como dice en el libro de
que ya va a ser profesional, ¿qué hace? Va a la universidad, ese día es su defensa de tesis, y está preparado para defender, porque él ha estudiado 5 años, y entonces ese día de defensa, hermano, el tribunal está allí y le dice, esto, le atacan con las preguntas, ya están preparados y defienden así, igual nosotros en la calle, esto dice nuestro Señor Jesucristo, esto dice esto, preparados, listo, aprobado, como obrero del Señor, amén. ¿Quién viene pronto? ¿A quién alabamos? ¿Quién es nuestro único Salvador y suficiente? Amén, hermanos. Dale palmas al Señor, porque es para Él la gloria, no es para el hombre, es para Dios, hermano. Entonces, hermano, con esto no quiero decir que nosotros tenemos una iglesia, no es bíblico, no, hermano, esto no nos va a salvar. Claro, al principio les he dicho, la denominación, el nombre de la iglesia no nos salva, solamente nos salva nuestro Señor Jesucristo. No nos va a salvar la religión. Al ver, hermano, otros dicen, no, a ver, cualquier denominación, asambleas, testigos, no, yo estoy en la verdad, hermano, yo sé dónde estoy en la verdad. No, dice, yo honro el sábado era del Señor, pues el sábado nomás siempre hay que adorar el sábado, por eso dice en la Biblia. ¿Para qué vas a discutir? Tú no puedes discutir con esos hermanos. Tú solamente dile, hermano, el día que estemos con el Señor, ese día sí nos va a decir si estábamos en el error o no. El hermanito que se congrega no está en el error. Tal vez ha sido conducido mal o bien, pero eso nosotros no podemos debatir. No podemos estar señalando esto o el otro. El Señor va a estar redarguyendo con su espíritu, su corazón, y Él va a leer la Biblia, hermano. Va a decir, ya, pues, me iré a este otro lado. El Señor va a estar llevando, hermano, con cuerdas de amor a un lugar, allá, como a nosotros, hermano. Mi familia los conocen, hermano. Nosotros no hemos buscado iglesia, nosotros tenemos una congregación en mi casa, pero el Señor, vayan allá, apoyen al pastor, edifiquen la iglesia, y nosotros, obreros, le hacemos caso al Señor, porque el Señor está mandando, no está mandando nuestro corazón, o porque nos sentimos bien, o porque es bien, o porque, por tantas cosas, hermano. El Señor es el que decide dónde tienes que estar, hermano. Amén. Así que no te sientas mal si nuestra iglesia es chiquita o es grande o lo que tú quieras, hermano. No tienes que sentirte mal porque tú estás asistiendo. A veces en el mundo así decíamos, hermano. Dentistas, ¿no? Los dentistas, tengo así familias, un primo que tengo dentista me dice, yo soy de la UNCE, hermano. Hermano, al final de cuentas hay gente que va y mal la habían hecho y otros de la privada lo habían hecho mejor. Hermano, la institución no te hace a vos. Ahora puede ser que estés en un colegio, como te digo, los changos, ¿no? Fiscal. Pero si tú estás preparado, hermano, si tú tomas otros cursitos más, te nivelas. La institución no hace a la persona tiene que hacer a la institución, tiene que dar, como te digo, tiene que dar el ejemplo, tiene que, representar bien a la institución. Amén, hermanos. Entonces, dice claro, hermano, no es la institución que nos va a salvar, sino es Cristo, hermano. La iglesia es Cristo. Todo llega a Cristo. La vida llega a Cristo. La restauración llega a Cristo. Lo evangélico llega a Cristo. La iglesia también llega a Cristo. Todo llega a Cristo. Todas palabras que ven el logo de nuestra iglesia lleva a Cristo. Pero no por eso, hermano, vamos a decir que otras iglesias iguales también, congregación, igual Pablo ha mencionado que la palabra congregación también es válido. Entonces, no nos menospreciemos, tampoco no nos sintamos mal. Dice aquí bien claro lo que hemos leído, dice, no seamos tímidos, dice, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Entonces continuamos, hermano. Eso quiere decir, hoy día, hermano, tienes que aprender, hermano, a defender el evangelio. Esa es tu principal misión. Y yo no te estoy diciendo que, hermano, como ser nuevo, imposible es, hermano, el primer año salga a la calle porque no tenía conocimiento, pero cuando ya tú te sientes apto, capaz, sales a la calle. Puedes salir, pero ahora pues, como obrero, a repartir volantes, a invitar, a llevar el banquito,
a llevar los parlantes, puede salir. Pero los que estamos un poquito crecidos ya damos la palabra, hermano. Pero tú, hermano, empieza como yo. Yo te estoy dando un ejemplo, tal vez lo tomas bien, lo tomas mal, también tal vez tienes otra estrategia mejor que el mía, pero yo lo he hecho con mi familia. Ahí, ¿cómo dice la palabra en el mundo? Me he enfoqueado. Esto he hablado, del evangelio. Me quieren hablar del antiguo, no, esto yo sé primero, esto te hablaré, hermano. Lo que sé te hablaré, lo poco que sé te hablaré del evangelio, de la parábola del sembrador, el trigo, la cizaña, tantas parábolas que tenemos, hermano. Entonces, eso hablaba yo, hermano. Empieza por ahí, hermano. Empieza a hablar a tu familia. Tu familia, hermano, ya hay confianza. Puedes predicar el evangelio. Pero primero lee los evangelios, hermano. Amén. El Señor tiene que glorificarse, hermano, en sus corazones. Esta palabra tiene que entrar porque es el principio, hermano. Es el principio, hermano, de ser verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo. De ser cristianos. De no decir, hermano, ya estoy 10 años en la congregación y no he aprendido nada. Tienes que ir sabiendo de aquí salir a la calle, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que viene pronto. Entonces, seguidor de Cristo, eso quiere decir, hermano. Ya les he dicho la vida, hemos acabado, hermano. Ahora, hermano, vámonos al libro y en esta enseñanza, hermano, tienes que saber específico, detallosamente, hermano, qué es el evangelio, qué ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Yo he extraído, hermano, de todos los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, lo más, no te voy a decir importante, sino lo más primordial, para que tú sepas, hermano, lo primero, qué ha venido, qué ha dicho nuestro Señor Jesucristo, cuál es el mandato, para que salgas a la calle y le dices, che, pero la Biblia dice que no hay que comer carne, te va a decir, pero eso es secundar de forma, puede ser, no puede ser. Tú no tienes que predicar esas cosas, hermano. Tú tienes que predicar el evangelio. Para eso el Señor Jesucristo nos ha dejado mandar. Nos ha dicho que es prohibido tomar café o esto. No, hermano. Él ha dicho, hermano, id y predicar. Y ahora cuando tú crees, hermano, es decir, puedes hablar con discernimiento. Lo primero es predicar. Y para eso, hermano, tienes que aprender bien el evangelio. Lo poco que sé, hermano, quiero transmitirles. Quiero decir, así es el evangelio, así es. Y eso tiene que quedarse en nuestro corazón, hermano. Amén. Así que atiende, hermano. Por ejemplo, en Marcos, y empieza en Marcos, hermano. En Marcos 16, 15, hermano. Capítulo 16, versículo 15. Y este es el mandato principal, hermano. Y entendible y literal, hermano. Y dice, y les dijo a los discípulos, a los 11 que estaban, porque después han nombrado a otro en vez de Judas. Les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicar. Primero les dijo id, después predicar el evangelio a toda criatura. Dice bien claro, es bien general este mandato, hermano, el más general que se encuentra en la Biblia. A toda criatura, el que fuere bautizado. Ahí está, hermano. Aquí no tiene que discutirte nadie que te dice, no es necesario bautizarse, o esto, en nuestra iglesia no bautiza, no, aquí dice el Señor, aquí no digo yo, no dice fulano de tal, no dice allá el presidente, no dice el ministro, dice Dios, dice Jesucristo, dice el que fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Los que se usan la palabra, hermano. Entonces, aquí no tienes que estar discutiendo vos con el hermano que no hay que bautizar. Aquí dice pues en la palabra, y tú le muestras, ¿te acuerdas? Marcos 16, 15. Vengo mi Biblia y le leo pues eso, hermano. Y así nos va a creer. Así este hermano le ha sabido, sí. Entonces tú vas, hermano, defensa, como dice. Acá en la Biblia dice, por eso lo escogí defiende el evangelio. Ir preparados para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia. La mansedumbre es, hermano, que tú no tienes que estar pues al igual que él quiere discutir. Tú no, hermano, no voy a decir, no sé de eso, no sé, pero sé de esto, del evangelio de nuestro Señor. Eso sé, defender con mansedumbre, con humildad, hermano. Amén. ¿Quién viene pronto? Entonces es uno de los evangelios. Anotate, hermano. También otro hay que en Marcos, hermano.
Entonces, en Marcos, hermano, hay dos, inclusive dice en Marcos 1, capítulo 1, versículo 15. Y esto es nuestro Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio. Es una palabra, hermano, clave. Al iniciar el ministerio, ¿qué dijo el Señor? Él se salió a la calle preparado y dijo a todo. Él caminaba en la calle y decía, él ha dicho, hermano, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido el tiempo, él ha dicho. Hace 2000 años él ha dicho eso. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era el reino de Dios? ¿Quién era el representante del reino de Dios? Era nuestro Señor Jesucristo. Él era como un embajador. He descendido abajo. Yo estoy en el cielo. He descendido en carne y hueso. Y el reino de Dios se ha acercado, decía en otras palabras, hermano. Y dice dos cosas, hermano. Dos mandatos cuando empieza su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Son dos requisitos. Arrepentíos, hermano. Ya lo he dado esto, hermano. En griego, hermano, significa metanoia. Arrepentíos, hermano, no es decir, hermano, que tú has pecado desde que tienes uso de razón, desde sus 7 años. No te vas a acordar de tus pecados. Le vas a decir al Señor, Señor, no me acuerdo mis pecados, pero de los que no me acuerdo, perdóname. Hay que decirle así al Señor o no. Arrepentíos, ¿sabes qué significa, hermano? Es cambio de vida. Cambio de modo de pensar. Cambio, hermano, si está haciendo aquí, hermano, con las fiestas, con las tradiciones del mundo, con Todos Santos, con carnaval, está haciendo aquí. Cambio, arrepentidos. Dar media vuelta, no, ya no son de Dios, me voy aquí. Ese es arrepentimiento. Cambiar de dirección. Ya no estar en las cosas terrenales que nada te edifica, mejor te destruye. Acá te edifica la borrachera. Te hace pelear, te hace separar matrimonios, la infidelidad, el adulterio. ¿Son cosas buenas? No son, hermano. Y ahí está el Señor Jesucristo, restaurador, el que restaura, restauración, y te da vida. Y vida no cualquier vida. Dice la palabra vida en abundancia, hermano. Más de lo demás. Pero ¿qué dice el Señor? Busca primero el reino de Dios y luego te añadirá lo que necesita. Si tú buscas de corazón primero el reino de Dios, no es necesario ni que le digas, Señor, necesito pues zapatos y hasta agujeros, necesito esto, necesito un autito para ir a la congregación. No, el Señor ya sabe tu sacrificio, Él te va a dar. Yo no lo digo, hermano, porque está escrito o porque quiero predicarte. Algunas cosas, hermano, predico porque yo lo he vivido. Y si yo lo he vivido, tengo pues la potestad y la moral para decirte, así es, porque aquí me ha pasado. Amén, hermano. Dale palmas al Señor, porque Él es nuestro restaurador. Él nos da vida, y vida eterna, vida abundante. Pero Él quiere que vengas con un corazón sincero, humillado, con un corazón de servicio íntegro. Que no lo hagas a medias, hermano. Hazlo según tus posibilidades, hermano, pero hazlo de corazón. Como esa viuda, hermano, que da su diezmo y tiene lo necesario para ese día para comer. Pero el Señor dice, ella ha dado mejor que todos. Viene el otro, el fariseo, entra todas sus monedas de oro, lo que le sobraba de dar. Amén, hermanos. Entonces es el evangelio, hermano. Entonces, hermano, el arrepentimiento es ese, cambiar de dirección. A veces, hermano, cuando yo igual era nuevo, entendía eso. Primero me arrepentiré de todos mis pecados, de lo que he hecho. He discutido, he peleado, a un tipo le he pegado, eso me arrepentiré. Y le iré a pedir disculpas, le buscaré. Hace 10 años se ha pasado, tal vez se ha muerto. Sí, tienes que arrepentirte de cosas. Dice también la palabra, hermano, que no puedes estar enojado con tu hermano. Tienes que ir a pedirte perdón antes que entre el sol. Dice en la Biblia. También eso hay que cumplirlo. Pero el arrepentimiento es más profundo, hermano. Cambiar
de vida. Eso quiere el Señor, que cambiemos de vida. Y dice, el segundo dice, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y hay una I, separa la letra, y creer en el Evangelio. Tú, hermano, tienes que creer, tienes que tener esa convicción, tienes que creer que el Señor estaba hace 2000 años. Como una persona le ves caminando, igualito tienes que creer, sí, ha venido, porque si dice su escritura, hermano, ha venido. Tienes que creer en su Evangelio, lo que dice su palabra, no estar en duda, porque si estás en duda, hermano, no estás creyendo. Puedes asistir a la iglesia, puedes estar sentado, pero si no crees, estos dos, hermanos, llévatelo a tu casa, arrepentidos y creer en el Evangelio, creer ciegamente. A ver, si yo igual era antes, no creía en nadie, pensaba que todos se burlaban, que se acercaban donde vos para engañarte, estafarte, así nomás pensaba, era bien desconfiado. Después no voy a dejar mentirme. Yo imposible que dé un adelanto, algo, plata. Yo daba, me daba, compra, venta, jamás. No me gustaba ni sacar a crédito, nada, todo era así. No creía, en otras palabras, en nadie. Pensaba que todos me van a engañar. Pero eso es en el mundo. En Dios, hermano, tienes que creer ciegamente. Es distinto. Pero el Señor acá te está estafando. Te está estafando, te está quitando esto, el otro, lo conforme a la palabra. Amén, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que creas en Él, que no seas como Tomás. ¿Has resucitado al Señor?, le decía a Tomás. No creo que va a resucitar, pues era hombre igual que nosotros. Era Dios, hermano, era de carne y hueso, pero era Dios. Él ha resucitado. Cuando se acerca le dice, aquí están los huecos de mi mano. Sí, cree, ver para creer. Por eso la gente en el mundo ese eslogan tiene, ¿no? Como eslogan lo utiliza, ver para creer. Si veo, te creo, si no, no. Está bien en el mundo, pero en Dios, hermano, es diferente. Tienes que creer, ahí se manifiesta Dios, hermano. Vámonos también, esto, todo, hermano, estos versículos es el Evangelio. Es el Evangelio, lo primero que tienes que saber, hermano. Y hay mucho, hermano. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículo 13. El Señor recomienda esto. Y habla en diferentes maneras el Señor para que entendamos, hermano. Dice, entrad por la puerta estrecha, punto y coma, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Escucha esta palabra. El Señor dice, mucha gente está yendo por el camino ancho, no disciernen, no creen en el Evangelio, no se arrepienten, hacen lo que les conviene, a medias están. A medias vienen a oír mi palabra, no quieren aplazarse. Eso dice el Señor, están anchos. A veces vengo, a veces no vengo, hermano. Eso es no creer en el Evangelio, no arrepentirse de verdad, hermano. Amén. Eso quiere decir el Señor, hermano, porque dice, son pocos, y pocos son los que le hallan. O sea, hay pocos que hayan esto. Amén, hermano, ahí está el versículo, hermano. Entonces, hermano, no seamos de los que estemos unos cuantos en el camino ancho. Estaremos en el camino angosto. Es lo que recomienda nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio. Este Evangelio, hermano. Todo lo que es Marcos, Lucas, Juan, Mateo, hermano, es el Evangelio, hermano. Es las noticias buenas de salvación, es las buenas nuevas, que en Cristo hay salvación, y ahí tenemos que estar, hermano. Amén. ¿Quién viene pronto? ¿A quién alabamos? ¿A quién adoramos? Amén.
Vayámonos al libro de Juan también, capítulo 10, versículo 9. Dice el Señor: yo soy la puerta, Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando una persona golpea tu puerta, tú a veces no tienes tiempo. No tengo tiempo, le dices. Lo ves, tal vez de la ventana. Yo lo he hecho, hermano, por eso también lo predico. No voy a perder mi tiempo, tengo que ir a buscar los repuestos. No, dile que no estamos nadie. Ahí el Señor te está hablando hoy día. Claramente el Señor dice: yo soy la puerta. Al hermanito lo vamos a ver. Hermanitos son clarito la vestimenta con faldas largas, pero Jesucristo estaba allí. Espiritualmente les estoy hablando, hermano, porque el Señor dice en su palabra: os aborrecerán, os maltratarán, pero confíen, no lo están haciendo a ustedes, lo están haciéndome a mí. Por eso no ve, Jesucristo se aparece a Pablo, y nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo: ¿por qué me persigues, Pablo? Y Pablo no haya entendido exacto. No, yo perseguía a los cristianos que hablan maldades, que están hablando blasfemia, porque era un erudito, defendía la ley a capa y espada, rajatabla defendía, quiere que se cumplía lo que decía en el Antiguo Testamento. No. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Dice: porque estaba persiguiendo a los cristianos, los llevaba, los encarcelaba, todo hacía. Pablo era sanguinario, hermano. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Recién Pablo entendió. Por eso, hermano, cuando una persona te quiere hablar del Evangelio, hermano, no rehuses, ábrele la puerta. Y eso se encomienda a tus familiares, que no lo hagan, porque no están rechazando a los hermanitos, están rechazando a Cristo. Aquí su palabra dice bien claro: yo soy la puerta, el que entrare por mí entrará, será salvo, y entrará y salirá y hallará pastos. Eso te está hablando de la vida eterna, te está hablando del tercer cielo, que allá hay pasto, hay vida, no hay muerte, somos inmortales. Todo es gozo, alegría, ya no hay preocupación de trabajar, no hay preocupación de qué comer. Ahí está el huerto del Edén, hay comida, hay frutas, y no hay cualquier cosa, hermano. Todo es saludable, hermano, amén. Ahí tenemos que llegar, hermano, por eso tenemos que entrar en la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive, hermanos? ¿A quién alabamos? Vayámonos también al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 3. Todo es evangelio, hermano. Lo que estamos hablando son ya evangelio, no estamos saliendo. Evangelio, lo que el Señor Jesucristo ha venido a predicar, y lo han narrado diferentes discípulos y apóstoles del Señor. Y os digo, no, ¿cómo? Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Y sigue recalcando, hermano, en otro evangelio dice: primero, como hemos leído, arrepentíos y creer en el evangelio. Aquí dice: si no te arrepientes, dice bien claro. Os digo, no. Antes, si no te arrepentís, no, los que no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y esto, hermano, se entrelaza y se acomoda, hermano, lo que dice la Biblia, hermano. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo, porque no conocen, no se arrepienten. Piensan que el arrepentimiento es pedir perdón, y al día siguiente lo mismo, sigues haciendo lo mismo, nunca cambias, hermano. Entonces, eso quiere decir, hermano, dice: por falta de conocimiento pereció mi pueblo. El arrepentimiento es eso, hermano. A veces esto tiene que predicarse, porque hay palabras que metafóricamente, hermano, nos hablan cosas más profundas. Uno lo entiende literal, dice arrepentir. No,
Hasta Job, hermano. Pero ve así, cambio de vida, cambio de actitud. Y cuando tú lo haces, hermano, eres obediente a la palabra, el Señor se va a manifestar en tu vida. Y recién vas a ver la gloria de Dios. Hasta que no haya este requisito, hermano, tú te vas a sentir mal tal vez. Vengo a la iglesia, pero sigo lo mismo. Vengo a esto, sigo lo mismo. Sigo, no cambio. Porque no lo estás haciendo bien. No lo estás realizando como te han dicho, hermano. O bien, hermano, es como un ejemplo. Te dicen vos, anda a la zona tanto, anda, vas a encontrar una casa tanto, una tienda que vende tanto. Pero si tú no llegas bien a la casa, te indican biencito, tú vas a llegar a la zona, te vas a perder. Y te vas a casar del dicho que dice, preguntar se llega a Roma, vas a preguntar. Y en la pregunta te van a confundir, allá, te van a botar a todo lugar, hasta bien, todo el día has perdido en la noche, recién vas a encontrar donde tienes que ir. Igualito el evangelio, hermano. Tienes que, hermano, ir directo. Tienes que aprender la palabra. Tú llegas rapidito, te dicen tal lugar. Sí, allá, pues, hermano, conozco el camino, ya me han dicho, conozco, allá está la vida eterna. Allá está el Señor Jesucristo. Él ha ido a preparar morada, está preparando morada. Ahí voy a llegar, ahí tengo que estar. Ahí está mi fe, ahí, mi fe. Esta es mi fe. Se va a acabar el día que yo sea arrebatado, bien. Suba a la presencia del Señor. Ahí ya sabes, hermano, ya sabes dónde tienes que ir tu meta, hasta dónde tienes que llegar. No vas a estar preguntando así, ¿dónde es? Como en el mundo. Tú tienes que saber qué es el arrepentimiento. Y ahí el Señor se manifiesta en esta vida terrenal. Cuando tú le obedeces, cuando tú haces lo que el Señor dice, hermano. Yo lo predico, hermano, porque lo he vivido. Amén, hermanos. El único que nos salva es Jesucristo, hermanos. Y eso tenerlo en tu cabeza. Por Él somos salvos, hermano. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo unigénico de paso. No tenía hijos. Él tranquilamente mandaba a un ángel. ¿Qué importa este ángel? Este ángel cogido, que vaya, que muera Él por mí. No, Él ha dado lo mejor. Él ha dado lo que es de Él, único. Como tú tienes un hijo, puedes darlo. Él ha dado uno, unigénico, ya que muera. Él ha dado lo mejor a su hijo. No ha dado un ángel tuerto, no. Él ha dado a su hijo. Igual que el Señor de nosotros. Que nosotros le demos el primer lugar, hermano. Quiero llegar a tu corazón. Cambia de actitud, hermano, en el amor del Señor. Dale lo mejor al Señor. En la medida de tus posibilidades, dale alabanza, dale adoración. Amén. ¿Qué le podemos dar al Señor? Nosotros. ¿Tu dinero? Él no necesita, Él dice que en su palabra que es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño. ¿Qué puedes darle tu vida? No le puedes dar tu vida porque tu vida le pertenece al Señor. Tus bienes, tus casas, tus autos, no le vas a dar al Señor eso. ¿Por qué? Porque de Él les dice en la Biblia. Nosotros solamente somos administradores. Nos los presta el Señor tu auto, tu casa. Porque si el Señor quisiera, se los recoge, hermano. Porque en una enfermedad se ha visto, lo han vendido su casa, todo, han quedado sin nada. Y ahí se cumple la palabra del Señor. Si quieren, nosotros somos administradores nomás, hermanos. Entonces, ¿qué le puedes dar al Señor? Solamente, hermano, tu alabanza, tu adoración. Señor, te amo. Señor, vivo por ti. Señor, misericordia. Eso le podemos dar al Señor. Amén, hermano. ¿Quién viene pronto? Así que, hermano, tú no digas. Hay personas igual que dicen, no, yo soy adventista, yo soy esto, yo soy estronguista, yo soy bolivarista, yo soy alteño, nunca de rodillas. Tú no eres eso, hermano. El cristiano ya no es estronguista, ya no es bolivarista, ya no es alteño. Puede ser, secundariamente, puede ser. Tú eres de Cristo. Primero eres de Cristo. Amén, hermanos. Así que, hermano, ya no digas soy ateo, soy esto. Sí, tú dices que soy de Cristo, hermano. Y secundariamente
del alto, eres paseño, eres todo. Pero primero eres de Cristo, hermanos. Amén. ¿Qué viene pronto? Así que, hermano, hoy día hemos aprendido el Evangelio. ¿Cómo tenemos que defender el Evangelio? Y para eso, vayámonos también con las conclusiones finales y con las recomendaciones. Y lo vamos a hacer, estas conclusiones, yendo cronológicamente al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y dice la palabra. Te está hablando a ti, hermano. Escucha esta palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso manda el Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, hermano. Ya les he explicado el arrepentimiento, ¿qué es? Eso dice el Señor en el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó de los hombres. ¿Qué quiere decir en este versículo, hermano? Que Dios ha hecho todo, como hace rato. Él ha mandado a su Hijo y Él te va a demandar. Tú no has querido porque no querías. Tenías la oportunidad. Yo he mandado a una persona en vez de vos para que Él pague por tus pecados, pero tú no has querido esa gracia, no has querido ese favor. Es como nosotros, hermano, cuando hay un bonito del gobierno, ¿qué hacemos? Yo el primer día voy a cobrarme mi bono, porque dice el gobierno, si el que no cobra hasta el 30 de mayo, ya pierden ese beneficio del bonito. Yo me he cobrado, nosotros igual en el Señor, hermano. Hasta esa fecha donde nos da el Señor, tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida con Dios. Hasta ahí, dice, porque el Señor ya ha pasado por alto, dice, la ignorancia. Y ahora manda a todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó de los muertos. De lo que ha enviado el Señor nos va a demandar. Yo he enviado, tú no has querido, hermano. Amén. Medítalo esta palabra. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, como otras personas, viene el 2000, no hay nada, 2010 no hay nada, calendario hermano, no hay nada. Pero el Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hemos escuchado esta palabra, pero no lo meditamos. Tan amoroso, tan bueno es el Señor, que dice en su palabra, no quiero que perezca ninguno. Todavía dice eso el Señor. Y nos llama, nos dice, ya de una vez, hermano, cambia de opinión, hermano. A veces, hermano, hasta yo decía, hermano, les predicamos ayer mismo al mecánico, hermano, lo último, cortito, mi amigo de 10, 15 años, le predico, no entiende mi vista, se está tomando cerveza. Hola, hermano, ya le digo. A veces, hermano, ¿qué me importa que se vaya a pronunciar? Tan sabio, hermano, ¿qué me importa? Pero no, yo puedo decir en mi persona, hermano, me duele que no quieran, pero la palabra nos manda, hermano, el amor al prójimo. Es que predicarle para testimonio, para que aquel día dice, no sabía, como en el juzgado, no sabía la ley, pero el Señor le va a hacer a tal día, Él te ha predicado, Él te ha dicho. Es juez justo Él, pues. Y nuestro abogado, hermano, ya no va a poder interceder al juez. El abogado va a decir, sí, lamentablemente no ha hecho caso, ni modo, retiro la demanda, yo me hago a un lado. ¿Lo ven? Entonces, hermano, Señor Jesucristo ya no va a poder hacer nada por nosotros. Pero eso sí, si tú has recibido al Señor, va a decir, pero ha pecado, pero Él lo ha recibido, ha hecho obras de esto y el otro. Que entre al gozo del Señor. Él es nuestro abogado.
En Él confía. Por eso les digo, hermano, no nos va a salvar la denominación. El que salva es Cristo, hermano. Amén. Eso en tu corazón, llévatelo esta palabra, hermanos. Esas serían las conclusiones finales, hermano. Vamos a ir a la oración para dar lugar al segundo turno, hermanos. Nos pondremos de pie, hermanos, para orar brevemente y encomendarnos al Señor para que estas palabras, hermano, lleguen a lo más profundo de nuestro ser, hermano, y los entendamos y lo pongamos en obra, hermano. Ejecutemos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Alza tus manos, cierra tus ojos, hermano, en señal de reverencia. Y hazlo, hermano, de corazón. Cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, en esta mañana he aprendido tu palabra, Señor. El que está hablando también aprende cada día, Señor. Aprendo, Señor, pero a veces no lo pongo en obra, Señor. Perdóname, Padre, por ser un hijo desobediente, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a cumplir tu palabra. Tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador, Señor. ¿A quién iré, Señor, si tú tienes palabras de vida? Le dijo Pedro a Jesús. ¿A quién iremos si Él nomás tiene palabras de vida eterna, vida en abundancia? El Señor nos restaura, Él nos da todo, Señor. Entendido la palabra arrepentimiento, entendido lo que tú dices, creer en el Evangelio. Señor, me arrepiento por todos mis pecados, Padre. Y hoy día, Señor, decido ser otra persona, dejar el mundo atrás. Señor, dejar el mundo atrás y seguirte a ti, Señor. Quiero ser un verdadero seguidor de Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, no me sueltes de la mano, Señor. Dile a tu Dios, hermano, dile que no te suelte de su mano, que te traiga a la iglesia con cuerdas de amor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro justificador, que nos justifica ante el Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro restaurador, hermano. Dile al Señor: es tu Dios, hermano. Tú y Dios, hermano. Tú y el Señor Jesucristo. Porque Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. El Señor es todo, hermano. Tiene que ser tu primer lugar, hermano. Hoy día dile al Señor, comprométete con Él y dile: Señor, perdóname. Quiero cambiar, Señor, desde este día, Señor. Ayúdame a cambiar. Solo en mis fuerzas no puedo, Señor. Entra en mi vida, dile al Señor. Hazme sabio, Señor, dile al Señor. Porque Él da la sabiduría, dice en la Biblia. Él da el entendimiento. Él te hace entendido las palabras de vida. Hermano, dile dentro de tu corazón. Dile al Señor, porque Él está presto a escucharte. Él dijo: yo voy a preparar morada para ustedes. Y donde yo esté, ustedes también estarán conmigo, ha dicho el Señor. Y creo en esa palabra, hermano. El Señor está preparando morada. Pronto nos iremos, hermanos. Pero para eso tenemos que estar preparados, como dice su palabra, preparados para defender el Evangelio con mansedumbre, hermano. No con iras, contiendas, no con debates, no con acusaciones, sino, hermano, en el amor del Señor, Padre. Dile a tu Dios: enséñame, Señor, a hablar tu palabra. Gracias, Señor, dile. Gracias, Señor. Esta es la mañana, Señor, bendice a todos mis hermanos. Ellos te buscan temprano, Señor, porque tu palabra dice: al que me busca temprano, los amo. Porque el Evangelio no es una religión, tu palabra dice, sino es vida eterna. El Evangelio es las noticias buenas del mundo para salvación de todas las almas perdidas, hermano. Y tú tienes que tener ese amor al prójimo para predicarles la palabra, para que ellos ya no estén en tinieblas, sino que salgan a la luz y sean luz y sal, como dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdame a cumplir este mandamiento, este segundo gran mandamiento, Padre. Ayúdame, Señor. Dile, hermano,
esas palabras, Señor, que tú me has guiado a hablar a tu pueblo, Señor. Yo no lo hago, Señor, lo hago porque te amo, Señor, porque tú me has sacado de las tinieblas, Padre. Y hoy día quiero ser luz, quiero hablar de la luz, Señor. Muchas gracias, Padre, por amarme. Ámalos a mis hermanos así como me aman, Señor. Ámalos a ellos también, Señor, porque ellos son tus hijos que buscan tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor. Tú sabes sus necesidades, bendícelos, Señor. Si están enfermos, Señor, sánalos, Señor. Sánalos, Señor, para tu gloria, Padre. Muchas gracias, Señor. Que Él viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto, Señor. Y esperemos y veremos, hermanos. Muchas gracias, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, gracias por todo, Señor. Ten misericordia de mis vidas, Señor. Muchas gracias, Señor. La paz de Dios, hermanos, esté con ustedes, hermanos. Mediten esta palabra. Amén.